hay bastantes más temas, como el hecho de la guerra, ¿no? Pero así a nivel ambiental hay tres grandes temas que están inquietando a la humanidad en estas últimas décadas. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y una tercera es la contaminación. La contaminación es un gravísimo problema que ataca a las condiciones naturales de los suelos, de las aguas, del aire, ¿de acuerdo? Y dentro de esta contaminación de la que vamos a hablar hoy es la contaminación difusa por el nitrógeno, ¿de acuerdo? Y que está dejando el estado de los ríos, aragoneses en particular, pero la cuenca del Ebro y de los ríos europeos, en muy mala situación, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar algo que a lo mejor bastantes de vosotras y vosotros igual domináis, pero sería bueno el que estas herramientas las manejarais para un poco acudir, pues bueno, cómo está el estado de las aguas que bebemos en Zaragoza, ¿de acuerdo? Entonces hay dos páginas que yo creo, a lo mejor hay más dentro, por ejemplo, el gobierno de Aragón, a lo mejor, pero en estas cosas de contaminación, precisamente quien lo mide es la Confederación Hidrográfica, pero también el Ayuntamiento, a nivel de la calidad de agua de abastecimiento, también da datos del agua que bebemos. Entonces, he puesto, voy a pasar rápidamente, la web del Ayuntamiento de Zaragoza. Entráis, ponéis web del Ayuntamiento de Zaragoza, lo voy a hacer despacio para que esto es algo que lo podéis consultar en casa muy rápidamente. Entonces os sale esto, hay que esperar un tiempo a ver si no me aparece ahora, a ver si se carga. Estaría bueno que ahora no se cargase. En mi casa, rápidamente aquí. Tiene que salir en esta banda roja este estado de los 3 puntos para acudir a la información general y entonces se va al agua. ¿De acuerdo? ¿Me seguís, no? Sí. Y entonces ya uno entra en la potabilizadora y puede ver el estado del abastecimiento en dos aspectos que son bastante importantes. Uno son los datos semanales, el último que se aporta es del 15 de octubre, un poco con retraso, una semana o por ahí, y aquí se indica de dónde tomamos el agua semanalmente. Aquí nos está hablando de que ahora nos está llegando del canal Imperial el 0% y del embalse de Yesa el 100%. Es decir, estamos recibiendo ahora agua del Pirineo 100%. Y eso nos hace, generalmente aquí en este cuadro, nos da un tema que es el de conductividad, las sales que lleva disueltas el agua. Y normalmente, claro, al venir el agua del Pirineo, de Yesa, entonces el nivel de sales, microsiemen por centímetro, es bajo, 341. Normalmente, ¿qué cantidad de agua al año tomamos de Yesa y qué cantidad de agua tomamos del canal Imperial? Pues estos últimos años viene a ser una tercera parte del canal Imperial, y las 2/3 partes de Yesa. Hay otra tercera parte de abastecimiento, otra tercera fuente, que es tomar directamente del Ebro en Zaragoza, al lado del Centro Deportivo Ebro, hay una elevadora de agua. Normalmente nunca se coge agua de allí, porque os podéis imaginar cuál es la calidad del agua tomada directamente entre Zaragoza. Pero bueno, es un recurso, si fallaran los otros dos, que alternativamente los otros dos, por ejemplo el canal Imperial, ya sabéis que sufre cortes en otoño, durante un mes para la limpieza del agua, y entonces se toma todo de Yesa, o a veces con arreglos o modificaciones el canal de la Bardena se tiene que tomar agua del canal Imperial. Pero fijaros, esto va bajando aquí,
Entonces, normalmente estamos tomando agua de Yesa al 100%, pero, por ejemplo, en junio, antes ya... Sí, ahí aparece 42. Mira, en mayo. Espera, El 22 de mayo. Mayo. Abril, no. Vamos a El 11 de ver. junio En junio ya se empezó, fijaros, aquí 0% el canal imperial. A mitad de junio tomábamos el 11, pero ya el 12 de junio tomábamos el 42% del canal imperial. Hubo 3 meses aquí que más de la tercera parte se cogió del canal imperial, 42, 38, 38, estamos en mayo, 39, 39, mayo, en abril continuamos 17, 41, 41, es decir, que aquí sabemos qué cantidad de agua tomamos de un sitio o de otro. El promedio al año es que una tercera parte seguimos tomándolo del canal imperial. Y hablaba con un compañero que se maneja con los temas de la margaritífera, que ya sabéis, la fuente común históricamente estaba en el canal imperial, pero dada la contaminación que hay en el canal imperial, todas las fases de reproducción que se está haciendo en Alfranca, pues de puestos de reproducción artificial que se toma allí, que luego en su desarrollo hay que trastocarlo a un medio natural, pues se deja de llevarlo al canal imperial, me estaba comentando, porque el canal imperial está totalmente contaminado, ¿entendido? Entonces la margaritífera allí no se puede desarrollar y se lleva a algunos puntos, me contaba Joaquín, del Ebro, pero que quedan poquísimos de cierta calidad y que ofrezca garantías de que la margaritífera es un test de comprobación de calidad del agua se pueda desarrollar. Esto es en cuanto a las fuentes. En cuanto a calidad, cogeríamos el otro y aquí tenemos la red de control de calidad del agua, el grado del estado del agua que tomamos cada día. Entonces, cuando se toma con canal imperial un 42%, el nivel de sales aumenta mucho. Aquí no hay esos datos precisamente de junio, mayo y abril que os he ofrecido. Entonces aquí en cada esto pone análisis de control, análisis de control. Y hay alguna vez que se hace análisis que llaman análisis completo. Análisis de control aquí, análisis completo. Fijaros, este es del 2 de noviembre del 21, o sea, ha habido un salto, viene aquí del 23, es que van quitando muestras directamente, y entonces este del canal imperial, aquí donde están estos números, pincha uno y le salen el tipo de calidades de agua que le salen. Fijaros que ese análisis completo, ahí sí que aparecen los nitratos y nitritos. A ver dónde está, aquí. Este muestra del año 21 nos da 14,8 miligramos por litro, lo cual quiere decir que es un valor alto. Ahí es un valor alto, no es un valor adecuado para la calidad del agua que tendríamos que tomar de nitratos. Le dan nitratos y su formación luego posterior de nitritos. Y las sales, otro factor, pero que aquí viene mandado de una manera general, son los trialometanos. Los trialometanos son la molécula del metano, es CH4. ¿De acuerdo? Pues entonces, el metano, cuando varios átomos de hidrógeno se sustituyen por halógenos, flúor, cloro, tal, surgen trialometanos. Es decir, cuando materia orgánica se mezcla con el cloro, las potabilizadoras, en las formas de potabilización,
se forma este compuesto y este compuesto es cancerígeno. Por lo tanto, se tiende a controlar la cantidad de cloro que se echa en los depósitos de la potabilizadora de Casablanca. ¿De acuerdo? Y ese es un factor, el trialometano, junto con las sales y los nitratos, que habría que controlar mucho. Las sales, a ver por dónde me sale, si lo veis, conductividad al integrado, nos salía 1500, elevadísima la cifra, ¿me entendéis? Esto es en los depósitos. Tener en cuenta que estos valores de sales o de trialometanos no se tratan en la potabilizadora. Hay muchos factores como pueden ser rasgos de antibióticos o cuestiones que las potabilizadoras y luego las depuradoras no lo tratan, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sirve para dar un poco el tipo de calidad de agua que tenemos, ¿entendido? Para luego el desarrollo de la charla que voy a hacer, ¿eh? Podríamos meternos en el de hoy. Aquí, este no es completo, es mucho más breve. Y la conductividad, por ejemplo, nos está dando 293. El 100% lo estamos tomando de Yesa y frente a los 1500 que hablaba antes, tiene un nivel de sales muchísimo menor. Y los trialometanos que nos lo dan, pues aquí nos da 25. Es un valor que, bueno, es admisible. Cuando estamos en 40 y tal, el límite es 100. Pero si estamos en 40 y tantos, es un valor de trialometanos preocupante. Bueno, esto es para ver esta página del ayuntamiento, que repito, es ver los datos semanales de dónde nos viene el agua y la calidad del agua que estamos tomando cada semana, ¿de acuerdo? La medida se hace en muchos sitios de la ciudad. Si tomamos datos, por ejemplo, pues, fijaros, es que en Garrapinillos nos pueden dar datos ya muy extremos de la ciudad. Si la conducción del agua lleva muchísimos kilómetros de conducción, empeora la calidad de trialometanos y de todo tipo. Entonces, si nos metemos allí, nos van a dar datos peores que en el centro de la ciudad. Bueno, eso es una página. Y otra página muy interesante es el sistema del SAI, Sistema de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica. Y hay dos páginas, bueno, podemos aquí ver los embalses que llenado tienen, si está lloviendo, la temperatura, pero vamos, los aforos del río es un dato que nos ofrece bastante, es meterse ahí y meterse ya en aforos del río. Y en aforos, si queremos ver lo que ha bajado el Ebro en todas estas semanas anteriores, nos metemos aquí en Zaragoza y aquí nos metemos en esta primera casilla y nos está dando los aforos que está viendo en la, pues fijaros, ahora viene 42, pero viene de un nivel de hace 3 o 4 días mucho más bajo, de 30. 30 a 29 es el nivel mínimo de caudal ecológico que tendría que haber en la ciudad de Zaragoza. Es decir, la Confederación no tendría que permitir que bajase de 30 metros cúbicos por segundo el agua que baja por la ciudad. ¿De acuerdo? Sin embargo, cogemos esta casilla, -7D, y vemos, pues, cómo ha habido situaciones en estos días de 26, aquí nos da de 25, si cogemos todavía más allá, fijaros, este nivel más bajo, que fue del 30 de septiembre, nos ha dado 22 metros cúbicos por segundo, ¿de acuerdo? Y si volvemos
fijaros, con 42 metros cúbicos nos daba 0,90, pero con 22 nos da 0,70, es decir, un poco más de la rodilla. Se puede cruzar el río sin problemas. Entonces, esta página de SAI es interesante porque, claro, si los caudales son bajos, el grado de concentración de la contaminación aumenta mucho más. No es lo mismo que una fábrica industrial o que una agricultura haya hecho una serie de productos y haya 200 metros cúbicos por segundo, que haya 30 metros cúbicos por segundo en libertad. Bueno, pues dentro de esto es importantísimo, a ver que me estoy liando aquí, meterse en este de calidad de agua. Este fundamental, porque ya digo, el gobierno de Aragón y tal, ninguna institución mide la calidad de agua, que de alguna manera es responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Pues miramos calidad de agua en tiempo real, y aquí, abajo de Zaragoza, hay uno, no sé si lo estáis leyendo, Presa de Pina, ¿de acuerdo? Tenemos un sistema de medidas a la salida de la ciudad, que es la Presa de Pina, ¿de acuerdo? Pues fijaros en este cuadro, fijaros, nitratos, conductividad, oxígeno disuelto, este es el del día de hoy, ¿de acuerdo? Porque da datos reales, instantáneos, y fijaros, nitratos, 19,10, eso es una barbaridad, porque, como veremos en la charla, que aún no he empezado a darla, el límite va a estar, para que no se considere un sistema de emergencia, 25 miligramos por litro. Estamos 19-20, ahora veréis que hemos llegado casi a 22 en estas semanas anteriores. Estamos en una situación próxima a la emergencia, por el nivel de nitratos que hay. ¿De acuerdo? Fijaros el oxígeno disuelto, 3,60. Un río de montaña, que tiene un contenido, nivel de oxígeno disuelto muy grande, los saltos que da provoca que se disuelva el oxígeno, y ahí pues el tipo de peces, las truchas y tal, necesitan muchísimo oxígeno disuelto, pues son de valores entre 8 y 12. En cambio este es 3,60, es decir, la tercera parte. Tenemos un río anóxico, es decir, sin oxígeno, falto de calidad de vida. ¿Me entendéis? Eso le tiene que, Mariano, eso le tiene que influir mucho a los peces, ¿no? ¿Cómo? Bueno, una cosa que no he dicho, soy más sordo que una tapia. De hecho, no llevo un audífono porque este oído ya me lo pueden quitar y es igual. No, entonces me acerco. Que esa falta de oxígeno sí, les tiene que afectar mucho a los peces. Claro, a la fauna que vive dentro y todo esto. Aquí, a los del Ebro, vamos a ver, de... si resulta que ese poco oxígeno lo aprovecha la flora que hay dentro de ahí, como tenemos además un río abonado porque tiene cantidad de nitratos, es como fertilizante, lo hemos echado a patadas, a toneladas, entonces la flora que hay dentro del río aprovecha ese fertilizante y el poco oxígeno, y entonces lo toma y deja el río anóxico para el resto de vida que pueda haber, de tal manera que todo lo que vemos en el río de los macrófitos, ¿no? Las algas que vemos, ¿no? Los macrófitos ahí y tal, inundan toda la parte del Puente Piedra y se va extendiendo a Puente Hierro durante bastantes épocas de primavera-verano. Necesita tres cosas para que eso se desarrolle. Primeramente, que el río vaya con mucha lentitud, haya pocos caudales, ¿de acuerdo? Que haya bastante temperatura. Ahora con el cambio climático lo tenemos a las puertas, de primavera, verano y tal, tenemos 20 y tantos grados aquí, temperatura del agua 19,20. Ahora que ha bajado un poco las temperaturas, si no estamos con 20 y tantos grados. Y luego
decía, Alimento. poca velocidad del agua, el agua contenida. Segundo, que haya mucho nitrato. Y tercero, si hay más retención, en este caso por el azuz, pues tenemos las condiciones para que en ese tramo del río esté eutrofizado, es decir, esté dominado por la flora, en este caso de los macrófitos, que es un sitio donde se pone la mosca negra y, en fin, y toda la fauna que nos viene del exterior para que se desarrolle allí en esas zonas. Bueno, pues como veis, aquí voy a entrar solamente en nitrato, porque fijaros qué importancia. Aquí me pongo, y quiero verlo en un mes, por ejemplo, pues pongo 0,9 y le doy a resultados y me da durante toda una época, lo voy a pasar muy rápido, pero fijaros en esta columna, donde pone 19, hay a veces que aparecen números que no ha medido, porque esto lo da cada cuarto de hora, pero fijaros todos los valores, 19,50, 17,50, hay a veces que baja, 17, 18, vamos a llegar a finales de septiembre, al ver el 30, 28, aquí fijaros que ya supera el 20, ¿lo veis? 19,90, 20, 20,80, 20,80, aquí 21,40, 21,30, nos quedamos cerca de 22 y el límite es 25, o sea, tenemos unas condiciones lastimosas. ¿Por qué viene eso? ¿De qué zonas? Pues es que toda la parte del sur de Navarra, toda la parte de la comarca de las 5 villas, ¿de acuerdo? Y luego todas las papeleras que tenemos en Zaragoza hacen que las medidas de parámetros en Pina, que es donde está el control, pues sea elevadísimo de nivel de nitratos, Pero vamos, podríamos hablar del oxígeno, es muy interesante verlo en cantidad de medidas y tal. Bueno, no quiero extenderme más, que podríamos dedicar, y entonces vamos a ver a la presentación, presentación con diapositivas, a ver cómo lo hace Jesús. ¿Está Jesús? Desde la diapositiva, Desde la presentación. Dale un doble clic a la primera. Dale abajo. Mira, que me lo has hecho tú antes muy bien. Yo que soy bastante negado ya con esta tecnología. Ahora, no sé qué has hecho, pero bueno. Bueno, el porcino examen. En el campo de la agricultura, ya sabéis, ¿no? Por cosas básicas tampoco se hay un entendido en todo esto, pero hay 3 productos fundamentales para el crecimiento de las plantas, ¿no? Corregidme porque aquí hay personas entendidas y podéis completar y desarrollar malas cosas. Es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, NPK. ¿De acuerdo? Se observó que a lo largo de los siglos y tal, que la presencia de nitrógeno y fósforo pues hacía que mejorase el desarrollo de las plantas. ¿De acuerdo? Entonces, allá para el siglo XIX, finales, se encontró que los excrementos de los animales favorecía el desarrollo de esas plantas, y concretamente en toda la parte de América del Sur, en las islas, ya desde las Galápagos, pero sobre todo las que quedan enfrente de Perú y tal, que tenían deposiciones de metros de espesor de aves, se cogían y se trasladaban, se importaban a Europa, y fue bueno, el famoso nitrato de Chile, de acuerdo, que todos hemos visto, yo de pequeño, allí en las entradas de los pueblos, dando propaganda y tal.
El problema que, claro, era un depósito natural que se iba acabando, pero a principios del siglo XX se sintetizó, se pudo fijar el nitrógeno, que solamente se hace en las plantas leguminosas de una forma natural, pero los restantes no lo pueden fijar directamente de la atmósfera. Entonces se vino a sintetizar químicamente con la síntesis de Haber-Bosch, dos alemanes que entonces de manera masiva ya produjeron el amoníaco, NH3, y a partir de ahí se forman los nitratos y se tuvo con una capacidad enorme, de una manera inorgánica, de fijar el nitrógeno en las plantas. Todo eso estupendo. Con los fosfatos, con el fósforo, la cosa ya es más complicada y se están aprovechando los depósitos y hay una situación de límite de aprovechamiento hasta finales de este siglo, por los grandes depósitos que hay bueno, Marruecos. Antes era del protectorado español de Sidi, allí hay unas grandes masas de fosfatos, pero se han encontrado en algunos otros lugares, pero hay una problemática muy marcada con lo de los fosfatos. Pero volviendo a los nitratos, el problema de esta gran ventaja de sintetizarse químicamente tuvo la gran desventaja de empezarlo a utilizarlo masivamente, y el problema es que los nitratos nos han inundado los suelos, las aguas y el aire en forma de amoníaco, ¿de acuerdo? Entonces es como todo, aquí no hay límites, hay que producir más, y entonces el desastre ha llegado. Y entonces el problema es que, bueno, se puede utilizar de una manera sintética o aprovechar los depósitos. En este caso del porcino vamos a utilizar, o se quiere utilizar, los purines. Bueno, yo para este estudio me he basado en estos trabajos. La estrategia Nitrache, que es una estrategia que se ha aprobado a primeros de septiembre, mes pasado, y está publicado en las páginas de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La estrategia Nitrache, nitrógeno y del H. Luego el discurso de ingreso, que lo ha hecho recientemente Javier San Román, que es su comisario de aguas de la Confederación, y lo presentó en la Real Academia de Ciencias de Zaragoza. Muy interesante, es una persona que mejor que hubiera estado él dando la charla, porque sabe muchísimo más de todos estos temas. Luego, pues, de la historia del porcino hay artículos de un periodista que es sensacional, que tenemos en Aragón, no muy valorado, Eduardo Bayona, y aportaciones pues, que hemos hecho pues, de diferentes colectivos ambientalistas. Luego hay el trabajo de Datadista, sensacional. Yo esto lo pasaré toda esta presentación y desde ANSAR, para los que sois socios, y los que no, pues me dejáis un correo electrónico y os lo paso. Y luego el quinto programa de buenas prácticas del Gobierno de Aragón, que diré en qué consiste. ¿De acuerdo? Todos estos trabajos fundamentales son esenciales para contar esto. Bueno, ¿qué son las granjas del porcino? Pues una máquina de carne barata. Hay un sociólogo americano, Jason Moore, que consideraba a la naturaleza barata fundamental para la acumulación de capital. Esto ya es un poco ideológico, me permitiréis, y tiene 4 aspectos este vive para extraer de la naturaleza barata esas acumulaciones y acumular capital a partir de allí. El problema es que esa energía fósil se acaba. Del trabajo, pues, ¿qué decir, no? Toda la situación de crítica del capital, desde el trabajo esclavista, es una forma de naturaleza barata, y luego yo lo hago esclavo y trabaja para mí, y otros que somos semi-esclavos en todo nuestro trabajo a lo largo de toda nuestra vida. Trabajamos para que algunos acumulen capital. Y en el alimento
es la carne barata y el cerdo se ha elegido como el animal clave para esa producción barata. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué el cordero, la ganadería extensiva del cordero se está viniendo abajo en Aragón, que siempre ha sido un productora y gran cantidad de ganadería extensiva con miles de cabezas en el Pirineo y en el sistema ibérico, y se está disminuyendo? Pues aquí lo explico. Un cordero produce 1,2 crías de promedio al año. Si tiene 25 kilos de peso, pues suponen 30 kilos de carne. Mientras que un cerdo, si tiene 2,3 partos de promedio al año, con 13 crías, esto es normal, pues 2,3 partos por 13 crías, por 100, cuando se ceba el cerdo, de promedio 115 kilos, una cerda produce al año 3.500 kilos de carne. 3.500 frente a 30, está claro. La gente se va a la ganadería intensiva de macrogranjas de cerdo. Se ve claramente, ¿no? Como el cordero es muchísimo más caro y se está dejando. Los que comemos corderos porque somos ricos, Maribel. ¿Y eso cómo se hace? En un proceso integrador de la producción. El modelo que se ha seguido es el integrador. Hay unos productores que acumulan normalmente la producción de piensos y de mataderos, y lo que le hacen es al propietario de la granja decir: mira, yo te voy a poner todos los animales. Con los camiones le traen los cervos para engordar, ¿de acuerdo? Te voy a traer antibióticos, toda la cuestión, y eso además nuestros veterinarios lo van a controlar, la calidad de salud de esos cerdos. Te voy a traer los piensos, ¿de acuerdo? Todos los piensos también te lo dejo. Cuando estén desarrollados, el transporte de esos animales también me encargo yo, y matarlos también lo hago yo. ¿De qué se encarga entonces el de la granja? Pues el de la granja es todos estos productos, controlarlos, darles el pienso, el antibiótico y tal, y de alguna manera le dejan la parte peor, porque es los purines que se desarrollan en la producción. Él se tiene que encargar y gestionar qué es lo que va a hacer con ellos. Eso es un problema de ellos y no de los dueños, de los mataderos y del control de pienso y tal. ¿Está claro? Este es llamado modelo integrador. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en España se alcanza este año, de 2022, 375 millones de toneladas, primer europeo y entre los 10 primeros del mundo. Quien detenta esto está detectando pues toda la producción. Voy rápido porque es que aquí, a ver, bueno, se hace de una manera industrial. Yo lo cuento aquí. La visita a una granja de porcino debería ser una visita obligada para todo el mundo. Lo hemos visto mucho en documentales y tal, pero vivir directamente la visita a una granja de cerdos es una experiencia tremenda. ¿De acuerdo? A mí me invitaron hace unos 3 años, 4, un amigo veterinario que además, no digo el nombre, pero es socio de ELSA. Y me invitó diciendo, bueno, pues vas a darte cuenta que no es tanto y tal. Bueno, de esa experiencia sigo comiendo jamón porque es que cambiar la cultura es una de las cosas más difíciles que hay, pero como mucho menos. Como mucho menos. Y está claro porque entrar en una granja te encuentras con unos pasillos
y te ves allí unos armarios que se desplazan igualmente que es un pasillo de un hospital, que va la enfermera o auxiliar con todas las medicinas, las tal, pues eso mismo está en una macrogranja, porque es que hay antibióticos, todo es producido industrialmente y te quedas al lado. Entras, y este era de madres reproductoras, tenían los 12 o 13 crías de cerdo, y la cerda está en una jaula de hierro, apenas se puede mover en 1 metro cuadrado mínimo, y aplasta en cada departamento. Tuvieron que separar conforme iba el veterinario de alguna cría muerta, porque el cerdo, la cerda se cae encima y los aplasta. Entonces es una imagen patética, o sea, es tremendo cómo se puede ver esto. Bueno, cuento aquí, las pequeñas granjas han desaparecido, son macrogranjas mínimos de 2.000 ejemplares de cebo tal, si es de madres son 600, 700.000. Nulo bienestar alemán. Esta gente, perdón, si podría llamar humanamente, estos animales no ven la luz del sol en todo su proceso. Normalmente son 6 meses en que alcanzan esos 115, 150 kilos de tamaño y luego se llevan a matar. Pues no ven la luz del sol. La producción de piensos se trae como materia prima de países lejanos. Fundamentalmente se hace a través de la soja, y la soja se trae de Paraguay, de Brasil, de Argentina, de toda la parte sur de América. Y fijaros, se habla de economía circular, pero ¿qué economía circular es esa? Que traen en barcos todo el pienso con el que se trae la materia prima y se desarrollan en barcos en Barcelona, se traen en trenes, aquí en centros de producción de piensos. Cuando vamos en la carretera de Huesca se ven grandes silos y tal donde se produce el pienso, pero dices, pero qué economía circular. Pero además terriblemente, porque nosotros en el Eje del Ebro sí que producimos mucho pienso, la alfalfa, ¿de acuerdo? Pero ¿sabéis la alfalfa sirve para alimentar a los cerdos? No, para llevar a los Emiratos o a China. O sea, que por una parte importamos tal y la que producimos aquí nos la llevamos a miles de kilómetros. Economía circular, pero ¿de qué nos estáis hablando? Que si es que nos mienten continuamente. Grandes consumos de agua. Cada cerdo, normalmente entre 12 y 15 litros de agua necesitan diariamente, porque la limpieza se hace masivamente con mangueras y tal, y luego con las heces que hacen se recoge todo en los purines que llevan un gran contenido de agua, ¿de acuerdo? De 12 a 15, teniendo en cuenta que aquí criamos en Aragón 20 millones de cerdos, 20. A ver, hay gente que se confunde. Tenemos 10 millones de plazas, lugares donde caben esto, pero cada 6 meses se cambian. Es decir, 10 millones de plazas crían 20 millones de cerdos. Pues bueno, 20 millones por 15 litros nos dan 40 y tantos hectómetros cúbicos de agua. Es decir, como por 2 pantanos, el de la Peña y la Nuza, los dos, cada año enteros de purines. ¿De acuerdo? Usos de óxido de zinc. Estos animales tienen procesos diarreicos muy abundantes, entonces se les echa este compuesto, óxidos de zinc. Ahora está hasta el año 2022 estuvo permitido, y ahora se les va reduciendo, incluso tienden a su desaparición, pero se les echa estos compuestos para los procesos diarreicos. Grandes consumos de antibióticos. El 90% de los antibióticos que se producen en el planeta es para uso ganadero. No es para uso humano. El 90%. ¿Eso qué quiere decir?
Pues que claro, son zonas donde se acumulan bacterias que en su evolución desarrollan componentes de resistencia a esos antibióticos, y lo que nos está pasando. Yo creo que todo el mundo estamos informados de parientes, de amigos, que cuando se tratan con antibióticos, el antibiótico no les hace ningún efecto. ¿Por qué? Porque se han creado bacterias resistentes a esos antibióticos. Y es una preocupación en el campo de la medicina total. ¿Por qué? Porque la mayoría se está utilizando para usos ganaderos. Y sin embargo, Mariano, nos echan la culpa a la gente porque nos tomábamos los antibióticos que nos los vendían sin receta. Ya, es cierto que se da un abuso, Que no te digo que no, pero esto es está mucho claro más. que el mayor abuso está ahí. A eso Eso es está a lo que claro. voy. Eso está claro. Bueno, y el factor ambiental más grande, los purines, que luego hablaremos. Exceso de nitrógeno en Aragón. Hemos hecho nuestros muchos cálculos con revistas agronómicas del propio gobierno de Aragón, viendo las zonas de cultivos y tal. Sobre todo hemos estado en contacto con un amigo que ha sido funcionario, ingeniero agrónomo del gobierno de Aragón, Fernando Orús, y entonces a través de hemos hecho estudios. Ahora está jubilado, pero vamos, está siempre dispuesto. Hicimos estudios bien simples, en teoría, coger los diferentes tipos de cultivo de 1.400.000 hectáreas que tiene Aragón, ver los diferentes tipos de cultivo, lo que necesita cada cultivo de aportación de nitrógeno, y ver la cantidad de purines que se dan solamente con el cerdo, pero también con otras especies de animales, pollos, vacas y tal, y ver luego lo que la Asociación Nacional de Fabricantes de Nitratos aportan químicamente, de una forma inorgánica, ¿de acuerdo? Sumando todo, pues llegamos a la conclusión, pero si nos sobran 138.000 toneladas anuales, nos harían de más, lo que supone que, claro, que buena parte de las aguas superficiales están contaminadas del orden de más de 50 miligramos por litro. 50 miligramos por litro es el tope que la normativa europea supone que pueden tener las aguas. No puede pasarse de ese valor, ¿de acuerdo? Pero claro, en concreto con esta frase os tendréis que quedar, como de todo lo que he hablado y que voy a hablar, pues esto es lo más definitivo. Hay un decreto del 2022 que ya establece, es por transposición de directivas europeas, de que las aguas subterráneas van a tener el límite no de 50, sino de 37,5, y las superficiales de 25. Eso está aprobado ya en España. Lo cual, lo de 25 venía lo que antes hablaba, por Pina, ¿os acordáis? Estamos en valores de 22, próximo a la emergencia. Bueno, pues va a salir un informe que se sale cuatrienalmente, pues en el primer trimestre del 2024 va a salir las zonas vulnerables con respecto a esos valores. Vamos a ver que hemos superado esos límites de nitrógeno en mucho más de la mitad de Aragón. Más de la mitad de Aragón supera estos límites de 37,5 y de 25. Y ese, como he dicho, es lo primero. El problema de la contaminación y contaminación difusa es uno de los gravísimos problemas que tiene el planeta. No es ningún maravilla. Bueno, desde 1991 está vigente la Directiva de Nitratos y identifica unas zonas vulnerables, que son aquellas superficies territoriales cuyo drenaje da la contaminación por nitratos. Y eso obliga a hacer unos programas de actuación y un código de buenas prácticas. Esto es las zonas vulnerables, pero cuidado, no con los límites de 25 y 37,5, sino con los de 50
que hay en Aragón. Prácticamente es la tercera parte de Aragón, son zonas vulnerables. Como veis, estas zonas, aquí hay una zona amplísima que se da en toda la parte de las 5 villas y continúa por los Monegros, ¿de acuerdo? Luego están las zonas de la litera del Bajo y Cinca Media, y de la litera, que es otra gran zona contaminada por exceso de nitratos, y son zonas vulnerables. Y a la parte está el Matarraña, toda la zona del Matarraña, que también tiene una grave contaminación por nitratos, por zona vulnerable, y luego en la zona de Teruel se dan manchas de aquí para allá, ¿no? Un poco en el eje del Jalón Jiroca, y esto tiende, la zona de Teruel, a extenderse mucho porque están en proyecto, hacer un gran matadero en Calamocha, con capital alemán. Podéis imaginar hacer un matadero donde se matan del orden de 7.000 cerdos diarios, no semanalmente ni al mes, 7.000 diarios. Pues eso lo que lleva es a demandar que se pongan muchas macogranjas alrededor de ese matadero, porque el matadero lo necesita, y por otra parte la macogranja les viene bien un lugar donde hay que llevar esos cerdos a matar. Pero fijaros, una tercera parte ya es zona vulnerable. Fijaros las zonas vulnerables en España. Está todo el eje del Ebro, que continúa con Cataluña, y luego hay una zona, Castilla-León, y toda la parte de Castilla-La Mancha. También se extiende junto con Valencia, y luego la parte del Guadalquivir y la parte de Andalucía. Hay partes, todo el norte, Galicia, no tiene granjas de porcinos, prácticamente alguna habrá, pero nada, no se observa ni casi todo el norte de España. Pero fijaros las zonas vulnerables, y esto se va extendiendo cada vez más. Fijaros, hay unos informes cuatrienales, ¿de acuerdo? Esto es a nivel, no de Aragón, de toda la cuenca del Ebro. Pues fijaros, del 2012 al 2015 había 31, del 2015 al 2019, 61. Esto no hay quien lo pare, esto es un desastre. Por eso se están poniendo que fijaros, es que todas las medidas, bueno, pues todos los gobiernos anteriores, el que hemos tenido del consejero Lona y de tal, no solamente han parado y controlado, sino que han acelerado la existencia de macogranjas y tal. Fijaros, zonas vulnerables en la cuenca del Ebro era el 10,4, pero ahora la cuarta parte de toda la demarcación del Ebro es zona vulnerable. Fijaros, yo creo que esta cifra es el 97, está confundida, pero bueno, las primeras zonas vulnerables fueron declaradas en la década de los 90. Igual no es el 92, igual creo que es el 97, no he puesto yo mal. Bueno, pues si fuera el 97, pues veintitantos años, 25 años, este pueblo de Gallo Canta, si lo habéis visitado para ver las Julias y todas estas cosas, está contaminado de nitratos, de tal manera que no se puede beber en las fuentes, y desde entonces, desde hace 25 años, reciben cisternas de agua porque no pueden beber del agua contaminada por nitratos que hay en Gallo Canta. Lo saben desde entonces, se han puesto alguna medida, pero en 25 años han sido incapaces de superarlo. ¿Qué quiero decir? Que si un agua subterránea se queda contaminada, es muy difícil revertirlo, es muy difícil volver a que tenga unas condiciones de no contaminación. Y el ejemplo es ese. En el 2018, al ver que la situación en España se nos iba de las manos, Europa, la Comunidad Europea, manda una carta de emplazamiento al gobierno de España. Y en junio de 2020
viendo qué tal, le hace un dictamen motivado, le dice, oye, esto no puede ser. Bueno, pues a la cosa ha seguido porque España, no a nivel de las diferentes comunidades autónomas, no se ha puesto límite, incluso en una charla que di hace poco en Huesa del Común, hay gente que me decía, pero bueno, si tenemos unas zonas vulnerables, ¿cómo es posible que se sigan en esa zona poniendo más macrogranjas? La Fiscalía tendría que actuar porque va en contra de la salud de las personas y tal y cual. Pues la cosa sigue y no hay límites. Y fijaros, carta de emplazamiento, dictamen motivado y al final el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea intervendrá para poner sanciones económicas a España por la falta de control de nitrato. Las pagaremos en nuestros. Claro. Ya estaba claro. La Dirección General del Agua plantea, fijaros, que para la de España, que para el 2030 tendríamos que disminuir el 50% de los nutrientes que echamos, es decir, de la cantidad de purines y de nitratos inorgánicos que tendríamos que echar al suelo. ¿Vosotros creéis que en 7 años vamos a ser capaces, con todas las prácticas? Nosotros, los dos gobiernos, bueno, ya con Modesto Lobo, yo desde el punto de vista personal, desde 2012 hemos estado con cartas, con comentarios de que tenía que haber una moratoria, de que se tendría que controlar. Han pasado 11 años y todos estos gobiernos lo que han hecho es acelerar la presencia de macroestos. Fijaros, si solamente es las zonas vulnerables, la declaración corresponde, es competencia del gobierno de Aragón. Fijaros, 97, esto es cogido de sus documentos, 97, 2004, 2009, 2013, 2019, sexta designación de zonas vulnerables. ¿Y eso qué quiere decir? Que van aumentando el número, sobre todo de las aguas subterráneas. Las aguas superficiales es más fácil que se recupere si se controla, pero vamos, en el Alcanadre o en Clamor Amarga, en lugares de gran colectado de riegos, no hay manera. O sea, los ríos llevan un nivel de nitratos, estamos hablando de Zaragoza, pero en el Alcanadre, que lleva el colector de las aguas del Cinca, se les va de las manos y hay límites que superan los 100 miligramos por litro. Bueno, fijaros, en el 2015, 2012, había de zonas vulnerables en Aragón, esto sí que es de Aragón, de 3.600 kilómetros cuadrados. Bueno, en el 2021 es 14.000 kilómetros cuadrados. Aragón debe andar 46.000, no sé, por ahí 40.000 kilómetros cuadrados. Es decir, la cuarta, casi el 30% es zona vulnerable de Aragón. 29,51. O sea, esto es debajo de nuestros pies, que esté el agua subterránea contaminada. No lo he dicho, pero antes de que me... Estos nitratos lo que lleva es que crea efectos cancerígenos, efectos de diabetes y efectos de alergias pronunciados. O sea que si observéis personalmente, pues tengo esa contaminación por nitratos. Posible, una fuente, no se asegura, pero es que crea muchísimos problemas de salud y sobre todo efectos cancerígenos. Fijaros la comparación de Aragón y España. Pues hay zonas, vamos a mirar en Cataluña. El tanto por ciento de zonas vulnerables es el 40%, nosotros tenemos el 30%, pero es que en Cataluña la superficie agrícola utilizada es el 116%, es decir, que toda la superficie agrícola más un tanto por ciento, un 16%, se encuentra en zona vulnerable.
¿Qué ha pasado? Que los catalanes ya no saben dónde, históricamente, en las décadas 80, 90, tenían una producción de porcino mucho más que Aragón. Pero es que ellos ya no saben dónde colocar los cerdos. ¿Y sabéis dónde se han venido? A Aragón. Guisona, toda la cadena esta que está creando tal, se ha venido aquí. Valls Company, en la zona de las 5 villas, se ha venido aquí. Es decir, son cadenas catalanas que han extendido su producción de piensos, mataderos que han establecido aquí a Aragón, porque Aragón es que Cataluña ya no puede. Pero vamos, hay zonas, las Baleares, sobre todo Mallorca, que ya, bueno, pues tienen gran cantidad, y Aragón, de la superficie agrícola 61, pero el tanto por ciento, como hemos dicho, cerca de la tercera parte, el 30%. ¿De acuerdo? Estas son las zonas. Valencia también tiene mucho, tanto por ciento, y bueno. ¿Qué hacer? Pues en ese nitrache, estrategia que establece la Confederación, ha dicho, pues bueno, hay que intentar reducir, empezando por las zonas de mayor contaminación, de mayor tanto por ciento de nitrato. Entonces, aplican un modelo que es el modelo Patrical, de acuerdo, ahí está nombrado, ahí, perdón. Yo no sé si me he saltado. Sí, esta me la he saltado, sí. Antes voy a hablar. Bueno, eso es lo que decía antes, que cuando se establezca esos 25 y estos 37, las zonas vulnerables se van a extender a más del 50%. Entonces, el decreto que ha salido del año 22 faculta a las confederaciones, y está planteada la estrategia Nitrache, de hacer limitaciones a las nuevas concesiones de macrogranjas. A las nuevas, el problema es que tenemos cerca de 5.000 macrogranjas en Aragón, cerca de 5.000. Entonces, sin reducir purines no se recuperan las zonas vulnerables. Y entonces, por ejemplo, Sasos del Alcaladre, en las zonas del curso inferior del río Alcaladre, estamos con 100 miligramos por litro. Sin reducir en el 2040, si se sigue echando los purines a los campos de los Sasos del Alcaladre, llegaremos a 120, aumentará. Reduciendo el 40% de purines, en ese modelo patrical, que ahora hablaré en la siguiente diapositiva, nos quedaremos con 30. Es decir, o se aplican reducciones de purines en las zonas vulnerables, o no hay manera de resolver el tema. Fijaros, aquí establece este modelo patrical, ha estudiado la cuenca del Ebro, y entonces dice que en un 9% de la superficie habría que reducir los purines que se echan en un 10%. En un 20% habría que reducirlo en un 38% de la superficie, de estos kilómetros cuadrados. Y un 40%, el que hemos dicho de Sasos del Alcaladre, habría que aplicarlo a un 18% de la superficie. Si no se lleva esta reducción, lo que tendremos es que todavía aumentará el nivel de nitratos en las aguas. 3 o 4 macrogranjas se tienen el permiso de nuevas o de ampliación. Cada día, y Jesús lo ha podido comprobar. En estos 2 últimos meses, debido a que el INAGA no tiene directorado, yo creo que se ha paralizado un poco el número de macrogranjas que se aprueban, pero vamos, que cuando se nombre la directora o el director nuevo, las cosas otra vez a machamartillo.
Bueno, pues esto es las zonas que habría que parar el problema, que si no nos pasamos mucho. Aquí hay más de 1000 macrogranjas en Aragón que debido al tamaño tienen que informar de sus emisiones contaminantes. Tienen que tener un tamaño determinado, más de 4000 creo, o por ahí. Pues fijaros, hasta 2020 este párrafo también es sensacional. Ni un tercio de las exportaciones recibieron inspección. De estas macrogranjas, ni un tercio recibieron inspección. Solamente se llegó a 275 inspecciones en el 2017-2020 y en el 2021 608, muy por debajo de las 1000 que se tienen. Si no hay inspección, pero ¿cómo se va a controlar todo esto? Si la normativa está hecha para eso, que haya un control en cualquier esfera de la actividad económica para que no se hagan exceso. Pues aquí no se ha llevado control por parte de Olona y del gobierno de Aragón, pues no se ha llevado. Y cada cosa, pues fijaros, 600 horas. Pero además, el último párrafo, los expedientes son poco. Creo, no lo sé porque no sé, pero el número de veterinarios en el gobierno de Aragón ha subido tremendamente para hacer estas inspecciones. Pero a pesar de eso, los expedientes son pocos y las sanciones bajan. Solamente se llega a 8 sanciones graves. Cada una, sanción grave, de 20.000 euros. Cuando, por ejemplo, una cadena de producción con matadero y tal, pues recibe unos beneficios de 200 millones de euros al año. 20.000 euros es la risa, es que es así. Aquí en Aragón, la comarca de las 5 villas, ¿de acuerdo? La Catalana Mars Company tiene fábrica de pienso y un matadero que se fabrica 7.000 cerros diarios. En Los Monegros abastece a la matadero Vezuela del grupo Jorge, no el de las eólicas, sino el del otro ramo, el de los hermanos Amper, ¿de acuerdo? Que tienen todo en la familia. En la litera hay 2 grandes mataderos. El italiano Pini, si habéis seguido un poco la prensa, este señor italiano en Hungría estuvo preso, precisamente por tal, estuvo 2 años, luego vino y tal. Bueno, y ahora, en estos 3 últimos meses, ha estado encausado en una agresión sexual con una de sus dependientes, él y un hijo. O sea, tíos son mafiosos los que se meten en estas cosas, son mafia pura. Hay una cosa en la que podéis fijaros, hay autobuses en la avenida Madrid, camino a las Torres, yo me fijo que pone industrias cárnicas, son los que llevan trabajadores que son esclavos, todos son subsaharianos o del este europeo. Son gente, trabajar en un matadero, estar en una macrogranja. Me hubiera gustado estar en un matadero, pero no tengo la capacidad para esto. Pero gente que transporta piezas de 70, 80 kilos en sus espaldas, que se matan 7.000 cerdos, que la carne les pasa tal, si no acaban físicamente mal, acaban mal de aquí. Es un trabajo, bueno, ningún español quiere trabajar ahí, ningún trabajo. Es un trabajo de mafias. Y en Calabucha está prevista la construcción de un nuevo matadero con capital alemán. Ya he explicado la falta de economía circular, se traen, ya lo he explicado, la alfalfa. ¿Qué habría que hacer? Que los purines producidos en cada comarca tuviera suficiente campos de cultivo para utilizarlos en su fertilización. Y aún así, dada la cantidad de zonas que tenemos en Aragón. Ahora explicaba con Begoña del barrio La Cartuja que ahí les echan de los fangos de las depuradoras, que es otro residuo así, bueno, pues se los echan en Movera, en los campos de al lado, y bueno, unos olores tremendos, porque claro, son fangos que sabe Dios
los residuos que va llevando. Hay una cuestión, no sé si se me ha pasado, pero los purines, ¿qué son exactamente? ¿Es un fertilizante o un residuo? Si los calificáramos como un residuo, el tratamiento que se tendría que llevar sería muy diferente. Pero esto es como en la física existe una doble naturaleza de cosas. La doble naturaleza de la luz se compone como onda y como corpúsculo, sí. O la doble naturaleza de la materia, ¿no? Energía o masa. Pues esto es igual, esto tiene una doble naturaleza. Es fertilizante mientras le sirva para echarle los campos y tal, pero lo que le sobra de las 138.000 toneladas, eso es un residuo. ¿Y qué solución están encontrando ahora? El biogás. Meten todo en máquinas de biodigestores, donde meten fangos de depuradoras, meten purines de cerdo, y todo para producir energía. Intentan que sus residuos sólidos lo puedan extraer como fertilizante, pero esos procesos es como yo cuando veo la chimenea de la depuradora de la Cartuja, lo que está echando allí, hay sensores que midan y controlen lo que se va a la atmósfera de ahí. ¿Quién lo controla eso? De dioxinas, de furanos que puedan ahí en la descomposición, cuando queman los residuos de la depuradora. ¿Quién controla eso? Pues en el biogás, todas las grandes compañías, Iberdrola, Repsol y tal, se están poniendo a poner máquinas centros de producción de biogás en donde van a meter todo esto y ya solucionar la doble naturaleza de los purines. Fertilizantes, bien, cuando nos sobra residuo, ¿y qué hacemos con los residuos? Los comamos en las biogás. ¿Qué alternativas se puede hacer a nivel individual? El consumo creciente, podría poner tablas de este Fernando Ruz, pero estamos ya muy cansados. Se considera en desacuerdo con la capacidad de la Tierra para alimentar a la población mundial. Comemos excesos de proteínas. Nos sobra proteína, en algunos países, claro. Nos sobra proteína por todos los lados. Es necesario apostar por una dieta con menos carnes, esto lo digo con la boca pequeña, y que prolonga de la ganadería extensiva. Es una lucha que me ha cogido ya algo mayor, pero a los niños y los jóvenes se podrían educar perfectamente en esto, y los mayores tenemos que seguir. La llegada al mercado de grandes cantidades de carne de baja calidad, unido a canales de distribución de los alimentos que dejan la mayor parte en manos de intermediarios, han empujado a las pequeñas producciones a la quiebra. Frente a la ganadería industrial hay que apoyar la ganadería extensiva. Ayuda a la limpieza de montes, al control de incendios, regula los ciclos del agua y la calidad de los suelos, ayuda a potenciar la biodiversidad, asegura la permanencia de la población en el medio rural. ¿Qué ocurre? Que es que el ganadero lo tenemos muy vendido, desgraciadamente. Es muy fácil hablar aquí desde esta sala, pero los pequeños y medianos ganaderos se encuentran sometidos a un mercado donde fijan las reglas los grandes, y entonces esta gente pues es muy difícil, pero vamos, ahí los consumidores son los que podemos ejercer un poco de influencia y un poco de cambios. Y nada más, aquí se acaba. Y porque estoy seguro que me he dejado cosas en el tintero y tal. Sí. Me acerco para no te conozco escuchar. personalmente, pero
Deja que me presente, soy María José Cuello y represento hoy aquí a la plataforma Loporzano, vengo de Loporzano de Huesca y he venido hoy aquí a oírte personalmente porque conozco tu trabajo, ¿no? Y bueno, quería decir solamente dos cosas muy rápidamente. Primero que te agradezco muchísimo tu labor pedagógica y tu estupenda exposición de modo divulgativo. Realmente el tema de los purines en Aragón, la ciudadanía no es consciente de la dimensión que ha llegado a tener el problema. Sí. En los sucesivos gobiernos, fundamentalmente del señor Lambán, sí. Olona, Novales, toda la panda, digo la panda, perdón por la expresión, porque han sido los principales impulsores y valedores de este desastre ambiental sin precedentes en Aragón. Y realmente tienen el triste récord de que en unos pocos años se ha acelerado tantísimo la catástrofe de contaminación difusa en nuestras aguas, que estamos no en un proceso de zonas vulnerables, por supuesto mal llamadas vulnerables porque son altamente vulneradas. No estamos hablando de un daño a futuro, estamos hablando de un daño profundo y constatado, y que, como tú bien acabas de decir, los daños medioambientales, cuando se producen, es costosísimo revertirlos. Y por supuesto siempre a costa del erario público y del contribuyente, ¿vale? Y esto solamente no esperemos absolutamente nada de nuestros gestores ni de nuestros políticos, porque el INAGA, el supuesto Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, pues durante décadas ha sido el principal valedor de las macrogranjas, ha sido prácticamente una agencia de otorgar licencias. Desde luego, en nuestra opinión, se podría incluso hablar de una situación de ilegalidad y de prevaricación continuada, puesto que el INAGA ha estado durante décadas, concediendo esas concesiones de construcción de macrogranjas a sabiendas de que no cumplían la legalidad. Una legalidad que se basa en una maraña legislativa diseñada expresamente para no ser cumplida, porque es tan absolutamente, como digo, enmarañada, difícil de cumplir, aunque se quisiera cumplir, y por supuesto imposible de llevar a cabo la inspección. Y ahí estamos. Y termino simplemente diciendo que esto solamente lo parará la ciudadanía cuando realmente la ciudadanía tenga constancia de que están jugando con nuestra salud desde hace décadas, y que si no salimos a la calle, pero en masa, como se hizo pues en los tiempos yo me acuerdo del envase del Ebro, por ejemplo, ¿no? La gente se concienciou y se consiguió parar ese proyecto, ¿no? Y esto no lo pararán los políticos, no lo va a parar ningún partido, no lo va a parar ningún ecologista. Todos hacemos nuestra labor, intentamos hacer labor divulgativa, yo voy a colegios, yo doy charlas. La lucha contra los medios en Aragón bueno, yo os daré un dato, o sea, yo hablo más y me entrevistan más gente de fuera de España que de periodistas españoles y en concreto aragoneses. La televisión aragonesa, hemos contactado con ella, ni siquiera nos quiere entrevistar. Porque lo que le interesa es sacar imágenes de ganaderos pasándole la manita por el lomo a la oveja, que bueno, la imagen que dan es que es ridículamente bucólica, y la gente pues está totalmente engañada y piensa que eso es lo que pasa con los animales en Aragón, ¿no? Como dices tú, no nos dejan entrar a los macrogranjas, pero los pocos que hemos conseguido entrar, una macrogranja, la vida de un animal en una macrogranja es de una crueldad inimaginable. Y no digo más. Entonces, tendremos que pararlo entre todos. Quería preguntarte cómo van llevo años y años leyendo sobre lo de Loporzano. Sí. ¿Hay algún avance? ¿En qué sentido? Pues que se ha paralizado definitivamente, bueno, a ver, o siguen las gestiones para implantar la... Nosotros nacimos oponiéndonos a proyectos concretos, ¿no? Para luchar por nuestro municipio. Yo vivo en un pueblito de 20 personas, pero he elegido vivir ahí y voy a luchar hasta el final, ¿no?
bueno, nuestra gran victoria a día de hoy es que empezamos en el año 2016 en enero y hemos parado los 2 proyectos, los hemos parado judicialmente. Esto no hay otra manera de pararlo. Pero hay posibilidades a lo mejor de que bueno, amenazas de que continúe el proceso o se paraliza ahí. Ahora en concreto los 2 proyectos, uno digamos al final renunció el promotor porque vio la oposición vecinal muy fuerte, y el otro, que es con el que continuamos en litigio, pues el proceso digamos judicial está por terminar, pero claro, como hay medidas cautelares en marcha que paralizaron la instalación, vamos, no había empezado la instalación, sí. Pues en esas estamos, ¿no? Sí, sí. De momento no tenemos macrogranjas y todavía podemos respirar, claro, y yo en mi pueblo me puedo bañar en el río y es un agua transparente, bueno, y eso es lo que hay que intentar, pero es todo muy duro, porque los pueblos en Aragón están vacíos y la gente luchando somos muy pocas, ¿no? Y luego habrá que pagar, por supuesto, nosotros todos los trimestres, todas las familias de la plataforma tenemos una cuota y estamos pagando todas las costas judiciales, ¿no? O sea que, pero bueno, cuando estás defendiendo tu modo de vida, pues... Yo creo que frente a lo que hablas, veo muy importante tu intervención, porque incluso en ANSAR y en algunos colectivos ecologistas, durante todo este tiempo se ha considerado la lucha de las renovables y ha salido mucho más, pero la lucha por esta contaminación tan elevadísima de las macrogranjas hemos ido al rebufo, por decirlo así. Sí, hacemos algo, pero no en el mismo grado. De hecho, en la cuestión de las renovables ha habido algún partido, algún tal, ¿no?, pero existe tal, que ahí se ha planteado una lucha y un enfrentamiento, pero en esto todo el mundo calla, en esto de la macrogranja, porque hay muchos intereses, desgraciadamente. Pero claro, el problema ambiental y social que se puede crear es, como tú bien señalas, de unos efectos devastadores. En Holanda, en los Países Bajos, lo habréis oído, el desarrollo del porcino llegó a unos niveles que ya cantidad del territorio tenía más de 100 miligramos por litro. Y claro, hace unos 7 años dijeron, hay que parar desde el gobierno y tal. Pero ¿qué ha pasado? Que claro, había que compensar a todos los ganaderos que habían desarrollado, y el problema es que ha habido una contestación que ha venido a nivel de que los agricultores y ganaderos se han unido y han ejercido una presión de lobby a nivel electoral. Es terrible, es decir, que si se deja que todo esto se desarrolle, el problema es cada vez mayor, y esto no tiene salida. Pero es que me contaba una persona de la Confederación, cuando esto lo explicamos a los ganaderos y tal, es que no éramos conscientes de este grave problema que hay. Yo mismo, aquí en Zaragoza, cuando digo de la mala calidad del agua de Zaragoza, pues piensan que es un tema pues particular mío, ¿no? Decir, oye, pero ¿tú de qué estás hablando? Pero si aquí tenemos un agua de excelente calidad. La gente no es consciente, repito otra vez, que el cambio climático, biodiversidad y contaminación son los 3 grandes problemas que tenemos, y la contaminación difusa en especial. Hay un pueblecito de las Altas 5 Villas, que es el Frago, sí, que bueno, ellos también han iniciado su lucha particular, porque ya no es el problema de que les contaminen el agua, es que les dejan sin agua con una granja que quieren poner en vía. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, ellos han presentado ya tenemos una compañera del grupo de botánica que vive en el Frago. Paloma, sí. No, Janine. Janine, sí, que es amiga mía. Sí, pues amiga nuestra también. Sí, pues eso. Entonces, sí, es un tema, es un pueblo de 40 es un tema, la gente no es conocedora del tema, entonces empieza a haber reacciones, bueno, puntuales. Porzano, toda la olla de Huesca, en las zonas de 5 Villas ha habido al pueblo de ¿cómo se llama?, de Frago, sí, en Huesa del Común, en la zona del agua, se salpica,
pero lo que hablamos, te ves impotente porque de alguna manera en las Cortes de Aragón este tema no llega. Este tema no llega y no se pone encima de la mesa. Y luego tienen sus instrumentos de desinformación, porque todos recordaremos, bueno, el papelón que está haciendo la televisión autonómica en este tema será para estudiarlo. Vamos a ver, todos recordaremos no hace mucho que han salido imágenes de pueblos servidos por cisternas, ¿vale? Y el locutor diciéndonos claramente que es que era por la sequía solo. Y evidentemente todos sabemos que hay una sequía persistente y probablemente que se va a hacer crónica en Aragón. El tema de la escasez del agua es otro temazo que va muy digamos, enconado con esto. Pero cuando se está sirviendo con cisterna a estos pueblos en Aragón, lo que no dicen es que las granjas que circundan esos pueblos están siendo servidas de la red pública de agua. Es decir, que las granjas, por ley, están servidas por agua aunque le falte a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tienen prioridad de servicio. ¿Y por qué tienen prioridad de servicio? Porque ustedes o yo podemos ir al supermercado y comprarnos unas garrafas de 5 litros de agua buena. El cerdito que está en la granja no lo puede hacer. Y por lo tanto será la circunstancia ya absolutamente delirante en Aragón de que ha habido en todos estos estiajes, que cada vez son más largos, veranos de 3 y 4 meses de altas temperaturas, poblaciones, claro, siempre pequeñas, siempre del ámbito rural, pues como en la que yo vivo, que tienen que ser servidas por cisternas por contaminación del agua, no por la sequía, que sequía ha habido muchas veces y no ha ocurrido eso, y porque la red de abastecimiento pública se está utilizando para servir a las granjas, que recordemos que son más de 4.500 granjas de porcino industrial en Aragón. Es que las cifras cantan por sí mismas, no hay nada más que añadir. Pero no tiene preferencia la Hay una cosa población cuando te refieres... para el uso del agua. Nominalmente sí, pero vamos a ver, está garantizada el suministro, cuando una granja está en funcionamiento, Sí. ¿vale? Los animales están ya en sus plazas, Sí, la ley les garantiza el agua. Antes Pero si lo antes que el necesitan las personas, no hay una, no, no porque hay una ley, yo creía que Sí. la había, que primero está el suministro de agua a la población por nominalmente encima de cualquier otra necesidad. lo que ocurre es lo que le estoy diciendo. Ya. Es más fácil a un pueblo de 40 habitantes o 30, que son los pueblos que han estado saliendo en la televisión, llevarle 4 o 5 cisternas de un agua estupenda, se las llevan a la plaza del pueblo, Con eso les dicen cubren- que es por la Con sequía, eso cubren el Correcto, derecho que tienes. pero evidentemente, bueno, es que Bueno, nosotros en Zaragoza es un poco el tema de la botella de 5 litros. ¿Qué hacemos? Dejamos que el eje central se contamine, lo estamos viendo cada vez más, y sin embargo, ¿qué solución? Que nos venga todo de Yesa. Yo reivindico que beber agua de calidad 100%, pero claro, hagamos porque el eje del Ebro no sea un eje de mierda. Está claro, porque es la única manera. Traemos agua del Pirineo y dejamos que el Ebro, pero luego la margaritífera es imposible porque no encuentra sitio ni la ninguna calidad para ponerla. Oiga. Ya. Bueno, Perdón. sí, una última pregunta. Una última Sí. pregunta. Perdón por el desconocimiento, pero no sé si hay alguna hipótesis que tenga relación con el tema de lo que está ocurriendo en Tarazona, la contaminación que ha habido. Es otra macogranja, en vez de porcino, de piscifactoría. Es que Vale. las piscifactorías funcionan igual. Cantidad de piensos en una zona reducida, que es insana y tal, y está claro que es la piscifactoría de voz mediano la que ha creado el problema. Llevamos mes y pico y la gente de Tarazona no está bebiendo agua de grifo porque ya aún está, no, si no sabemos la fuente, pero y todo el mundo ve que es la piscifactoría la que ha creado el problema. ¿Sí? Una curiosidad, simplemente porque soy de un pueblecito que está un poco afectado bastante por estas cuestiones que estás planteando tú. En el supuesto que un ayuntamiento y un pueblo se opusiera a la instalación de una macogranja de estos,
tiene argumentos legales para oponerse. En eso no hemos entrado. Es que esto es otro tema tremendo. Aquí la estrategia Nitrache y ese decreto del 22 hace que si está dentro del dominio público hidráulico o tal es el alcance, la Confederación puede poner límites y ahí no se queda. Pero en todo el resto del término municipal, pues entonces la macrogranja se puede estar. El ayuntamiento, tú me parece que habéis trabajado mucho más, brevemente, puede poner que se instale a partir de 2,5 kilómetros del núcleo urbano, ¿qué tal? Pero no tiene consistencia legal de poner impedimentos, porque está hecho, tal como ha señalado. Sí. Lo que pasa que, a ver, todas las granjas de menos de 2.000 cerdos dependen directamente de los ayuntamientos para la gestión de purines, ¿no? Sí. Cosa que es lógicamente parte de lo que he dicho antes, está la ley hecha para no cumplirse, puesto que estamos hablando de ayuntamientos con un mínimo personal y recursos que no tienen ninguna capacidad gestora ni de inspección. Pero a lo que voy a contestar brevemente, los ayuntamientos tienen muchísimo que hacer y mucha parte en la gestión. ¿Por qué? Porque primero pueden, estamos hablando de los planes generales de ordenación urbana, las PGUs. Cada municipio decide qué tipo de desarrollo quiere en ese municipio y se desarrolla en la PGU. Y en esa PGU, nuestro ayuntamiento así lo hizo, aumentó las distancias. Si lo estudias bien el mapa del municipio y se ponen de acuerdo los representantes municipales, con el tema de distancias ya prácticamente te evitas las macrogranjas, ¿vale? Y luego el control de purines, si está en todas las granjas, como digo, de menos de 2.000 cerdos, tienes el control absoluto de los libros de purines, etcétera, etcétera. Entonces, si un ayuntamiento de verdad quiere ejercer ese control, también tiene un poder disuasorio muy grande, porque les puede decir a los promotores, ustedes están en un municipio donde las cosas se van a hacer bien y se van a... El problema es que en Aragón el 90% de los alcaldes están en el ajo. Quiero decir que es que son... A eso voy. Claro, o sea, se han hecho con las alcaldías. Claro, el 90% de los alcaldes, como Lambán, que fue el alcalde de Egea, y al ser alcalde de Egea, se multiplicaron por 1000 las granjas allí. Hay alcaldes, y las alcaldías de mi pueblo han sido tradicionalmente, vamos a llamarlos, muy progresistas, pero hay un montón de granjas que yo digo... Por eso te preguntaba si un alcalde puede plantear algún problema a la instalación de macrogranjas, porque aunque sea la distancia de 2 kilómetros, joder, es que el término municipal del pueblo se pueden instalar allá 200.000 granjas. Sí, salvando la cuestión de los 2 kilómetros. Hay ayuntamientos que las han limitado totalmente. Sí. O sea, sobre todo ahí sí pueden. En el plan general de ordenación En algunos ayuntamientos turísticos, en el voy un por poco ejemplo, a lo que decía Mariano, allá, de los intereses allá, que es que aquí todos son intereses. En todas partes hay intereses. No te puedes fiar ni quien tienes cerca de ti, que presume de no sé qué y de no sé cuánto. Porque hay cosas que no se entienden, pero como se pueden entender ciertas cosas. ¿Qué interés puede tener un ayuntamiento en que un pueblo pequeñín, que hay 4 viejos, estamos allá y 4 que se nos llene aquello de macrogranja? No, al pueblo dinero. Bueno, se lo darán a algún partido. Yo creo el tema aquí es muy interesante, pero sería casi para dedicarle tiempo. Yo tenía alguna diapositiva que no he puesto ahí sobre estos límites, posibilidades de los ayuntamientos, lo incorporaré y los que, bueno, queráis que todo esto os lo envíe, os lo enviaré ya. No, hasta ahora no he controlado para que me vinierais a la charla. Pero esto yo lo mandaré.